información. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos en este amanecer de miércoles. Cayó otra pieza del sistema de salud en Colombia, otra EPS, se llama Sura EPS o se llamaba, que es otra ficha del dominó de la salud, que tal y como lo había pronosticado el presidente Petro, ahora agrava la crisis de toda la estructura, de todo el sistema de salud. Es el famoso chuchuchú, muy viral hoy en las redes sociales, que se está haciendo realidad. Ese chuchuchú era la definición del presidente Petro hace apenas algunos meses de cómo iban a caer, como en efecto cayó Compensar, cayó Sanitas y ahora cae esta EPS Sura. Están perdiendo plata todas las EPS, el gobierno no aumenta suficientemente los giros a través de lo que se llama la unidad de pago por capitación, lo que paga el sistema de salud a la EPS por cada colombiano. Los pacientes vivimos más porque ha aumentado esta expectativa de vida, hay más consultas, hay más tratamientos, hay más tecnología, los tratamientos son más costosos, hay nuevas enfermedades y especialmente porque tuvimos pandemia y todavía hay rezagos de lo que significó atender esa pandemia. El gobierno ha aumentado el valor de la UPC, pero no suficientemente, y no es producto de una que se mal manejó y que cayó. Aquí todas están pasando por la misma crisis. Sura, que es la última, admite que si no se retira del sistema de salud, que es la figura que encontró para abandonar el sistema, la intervención del gobierno hubiera sido inminente, porque se quedó Sura sin indicadores para garantizar la atención y sin la plata necesaria. Sura perdió el año pasado más de 220 mil millones de pesos. En los últimos 2 años ha perdido más de 360 mil millones de pesos. Y ahora, ante la crisis, la decisión, el balón está en manos del gobierno, que tiene que definir para dónde van los 5.300.000 colombianos que hoy están afiliados a la EPS Sura. La Superintendencia de Salud tiene a partir de esta mañana 35 días hábiles, es decir, hasta el próximo mes de julio, para definir el futuro de Sura y la solicitud de lo que se llama técnicamente el desmonte progresivo. Es decir, en manos del superintendente Leal está el futuro de la salud de esos 5 millones de colombianos, como estaba de otros 5 millones de Sanitas, como estaba de 2 millones y pico de Compensar. Todas este CPS que le habían enviado una carta al presidente Petro hace exactamente un año, diciéndole ellas, la CPS Compensar, Sura y Sanitas, al gobierno, diciéndole estamos en crisis. El gobierno no las atendió y ahora están en etapa de liquidación, de cierre o de retiro. ¿Qué va a pasar al final de cuentas con el sistema de salud? Y es que seguramente va a seguirse cumpliendo el pronóstico del presidente Petro y es el chuchuchú. Seguirán cayendo piezas del dominó. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema en segundos. La presidenta de Suramericana aquí en Blue Radio explicándole a los afiliados qué va a pasar con ellos. Hoy seguramente nada, porque hoy, dice la superintendencia, dice el gobierno, dice Sura, va a seguir normal. En Antioquia, de los 5.300.000, están 3 millones y medio. Muchos de los que faltan, los otros 2 millones, están en Bogotá, en 5 regiones en donde Sura es o era una EPS muy fuerte. La superintendencia tendrá que responder formalmente a la solicitud de retiro de Sura. Mientras tanto, a usted lo deberían seguir atendiendo, entregándole medicinas y tratamientos. Tampoco hay cambio hoy en las pólizas de medicina prepagada, aclara Sura, que intenta seguir funcionando en ese modelo de medicina prepaga. El presidente Petro culpa al Congreso de la crisis porque no le aprobaron su reforma a la salud. La verdad es que es una crisis que se hubiera podido evitar si el gobierno aumenta los giros, pero el gobierno tiene la teoría de que esta CPS, Sura, vinculada con el grupo empresarial de Antioquia, o Sanitas con unos españoles, o Compensar, porque es una caja de compensación, que la culpa es de ellos, privados avaros, que no atendieron respectivamente a los pacientes. Razón tiene la doctora Ana María Vesga, que es la presidenta del gremio de los EPS, que dice que estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país. Y como suele pasar, aquí extrañaremos lo que teníamos ahora que lo vamos a perder. El Congreso, por otro lado, ha sido el escenario de las batallas. Anoche el Congreso, al que le quedan 3 semanas de la legislatura,
prohibió las corridas de toros en Colombia, que es la otra gran noticia de esta mañana de miércoles. Anoche la Cámara de Representantes aprobó en el cuarto y último debate el proyecto bautizaron No Más Olé. Los ponentes, Juan Carlos Lozada, que es el autor, lo habían intentado 14 veces. Finalmente lo lograron anoche por una muy amplia mayoría. Quedan prohibidas las corridas de toros en todo el país. En Boyacá, en Manizales, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en donde no habrá ferias, no por lo menos que giren alrededor de los toros, que ustedes recuerden, esas eran las imágenes usualmente de final y de comienzo de año. Quedan prohibidas las corridas de toro del Coleo y el Ministerio de Cultura tendrá que volver esas plazas de toro en escenarios para deportes, para cultura o para conciertos. El proyecto solamente le hace falta el paso de la conciliación, la firma del presidente Petro y le crea al gobierno un plazo de 3 años para reconvertir a las familias que vivían de los toros para llevarlas a otros sectores de la economía. A propósito de economía, les hablaré también anoche, quedó aprobado en el Congreso, el proyecto que revive los días sin IVA en Colombia, que habían funcionado bien, también son herencia de la pandemia y que desmontó el presidente Petro hace 2 años cuando llegó al gobierno. Ahora pasa a ser política de Estado aprobado por el Congreso. El presidente Petro tendrá que sancionar también esta nueva ley. Días sin IVA que tendrán que tener un espacio entre ellos de por lo menos 3 meses. Ya les voy a contar de cómo termina esta legislatura. Estamos a 3 semanas. El Centro Democrático y Cambio Radical están intentando una jugada para evitar que se tramiten los proyectos del gobierno. Citaron a moción de censura a varios ministros, entre ellos a la ministra de Igualdad, la vicepresidenta Francia Márquez. Pero también quieren tramitar en estas 3 semanas moción de censura contra el ministro de Defensa, contra el ministro de Minas, contra el ministro del Interior y contra el ministro de Salud. En este país de mociones de censura, en donde nunca han prosperado, pero por supuesto, creo que estamos de acuerdo, allí hay una jugada legítima de dilación para evitar que pase la reforma pensional o los proyectos del gobierno. Les voy a contar en segundos de una muy importante historia. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó una condena, 19 años de cárcel, a miembros de primera línea que descubrieron no eran unos muchachos inconformes con el tema social. Eran terroristas, eran infiltrados que planearon atentados de la mano de grupos como las FARC. Ellos generaron los desmanes durante las manifestaciones de el 2021 y ahora lo confirma la justicia en Colombia, un fallo que seguramente no le va a gustar al gobierno. 6 de la mañana, 8 minutos, bienvenidos, hoy es miércoles, hace frío en Bogotá, Fonseca está cumpliendo años hoy. Aquí están las noticias, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Queremos comunicarle la decisión más difícil que hemos tenido que tomar como compañía. El retiro de EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Si usted es afiliado a la EPS Sura, seguirá recibiendo todos los servicios médicos y de aprobarse la petición, iniciaría un traslado de usuarios a otras EPS receptoras. Pablo Fernando Oteiro, gerente de EPS Sura. Hasta el final podamos darle continuidad de atención y poder hacer una entrega ordenada que permita que nuestros afiliados sigan siendo atendidos. La Superintendencia Nacional de Salud analiza la solicitud de la EPS Sura de su salida progresiva del sistema de salud y tendrá 65 días para aprobar o negar su retiro. Luis Carlos Leal, Superintendente de Salud. Realmente todas las EPS venían presentando un deterioro financiero que no es un deterioro de los 2 últimos años ni de los 3 últimos años. Ana María Vesga, presidente de ASEMI. La realidad es que el retiro voluntario hoy aparece como la única alternativa posible que les queda a la gran mayoría de las EPS. El anuncio de la EPS Sura derivó en reacciones de varios sectores. Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió contra el presidente Gustavo Petro. Hasta que acabaron con el sistema de salud. ¿Qué necesidad tenían de destruir el sistema de salud y poner en riesgo la vida de la gente? Es una irresponsabilidad que raya hasta con lo criminal. Y paso a paso, lo que no pudieron hacer vía ley, lo hicieron ahogando financieramente a las EPS. El presidente del Senado, Iván Name. Para decirle al presidente y a su gobierno que la crisis de la salud en Colombia hoy se debe al mal manejo administrativo y al mal manejo gubernamental de un modelo
que por supuesto no era ideal. A través de sus redes sociales, el exministro de Educación Alejandro Gaviria recordó cómo el gobierno Petro anticipó la crisis que hoy afrontan las EPS. Hace un año el presidente Gustavo Petro popularizó la famosa teoría del chu, chu, chu. Y entonces, chu, 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 eso es un dominó. Meses antes, la exministra de Salud, Carolina Corcho, había dado su propia versión de la teoría, la crisis explícita. Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. La Cámara de Representantes prohibió las corridas de toros en Colombia. El representante Alejandro García, ponente del proyecto. Este proyecto se ha hundido más de 14 veces. Lo que continúa es la conciliación y la sanción presidencial. ¿Qué va a pasar con la gente que vive de la industria de los toros? Este proyecto de ley propone reconversión económica y laboral. El DANE hará un estudio o un diagnóstico para identificar estas familias. En conjunto con 5 ministerios definirán hacia dónde orientarán sus actividades. Sin embargo, desde los sectores que apoyan la tauromaquia, rechazan la decisión. Juan Uribe Rojas, fundador de Tauro Joven Manizales. Se acaba de aprobar anticipadamente la extinción de la Feria de Manizales, del Hospital Infantil, de la cultura de nuestra ciudad, pues a Manizales le ingresan más de 25.000 millones por cada temporada taurina, vendedores ambulantes, comercio formal y todo tipo de economía se ve afectada. En un duro debate de control político, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, fue cuestionado por el Congreso de la República ante la falta de respuestas por los escándalos de corrupción en esta entidad. Carrillo empezó atacando a los congresistas citantes. Muchos aquí apoyaron al gobierno, que tomaban fotos, salían con los cartelitos que les gustan tanto. Petro, Petro. Y ahora salen a decir, ¡maldito Petro! Hicieron campaña con este gobierno y ahora se rasgan las vestiduras. Le respondió el representante por el partido de la U, Julián David López. Mi querido doctor Carrillo, usted no destapó ninguna corrupción. Los que destaparon la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo dije hace media hora, fueron los medios de comunicación. El representante Daniel Carvalho se molestó con Carrillo porque dijo que la corrupción venía del departamento de Antioquia. Dice además, con un grave irrespeto a mi departamento, que es que la corrupción viene de Antioquia. Digamos, ¿de quién viene la corrupción? Personas concretas. El señor Olmedo López. ¿Quién lo nombró? El presidente Gustavo Petro. La representante Catherine Jubinao. Yo tengo que lamentar como congresista y tengo que lamentar ante los colombianos el espectáculo tan deplorable que vino a hacer aquí el gobierno. Un funcionario que creyó que un debate de control político puede ser usado para hacer campaña política personal. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reiteró su posición de que no está buscando reelegirse para permanecer en el cargo y que por el contrario busca cumplir lo acordado, tanto en gobiernos anteriores como el suyo. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Es respetuoso de lo que piense la senadora Zuleta, pero el gobierno no está en eso, el presidente no está en eso, no creo que sea la prioridad del país. El país tiene demasiadas dificultades, demasiados problemas como para que nos enredemos en un tema en que ni el presidente ni el gobierno están. Desde partidos de oposición como el Centro Democrático y otros partidos independientes se citó a debate de moción de censura a la vicepresidenta Francia Márquez, esto por su papel en cabeza en el Ministerio de la Igualdad. También se citó a otros funcionarios como el ministro de Defensa y también el ministro de Minas y Energía. Aprobado en cuarto debate en la plenaria del Senado el proyecto de ley que revive la posibilidad de establecer hasta 3 días sin IVA en el año e incluso lo amplía a 5 días en zonas de frontera. El autor, el senador por Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El propósito, estimular la economía, generar empleo, reactivar la economía y en especial generar bienestar social. El ministro de Hacienda explicó en el Congreso de la República por qué el gobierno está pidiendo que le aprueben un proyecto para aumentar en más de 17.000 millones de dólares el cupo de endeudamiento de la nación. El problema que tiene esa deuda que no estuvo en el cupo es que cuando la pagamos no nos abre espacio en el cupo. Esa es la dificultad. Entonces, lo que estamos realmente es sincerando el tamaño de la deuda colombiana en materia de deuda externa, metiendo la deuda que estaba en el cupo y la que no estaba en el cupo, y que hoy nos deja en el tema de cómo la vamos cubriendo. Nuevamente niños del departamento del Cauca quedan atrapados en un colegio en medio de los ataques de las disidencias de las FARC. En medio de las explosiones, los niños de la institución educativa técnica agrícola de Suárez, ubicada muy cerca de la sede policial, tuvieron que resguardarse bajo sus escritorios en un salón de clases. La profesora de los niños, a través de cánticos y alabanzas a Dios, logró tranquilizarlos y ponerlos a salvo. Mañana que se cantan la sala.
En una extensa jornada en la Fiscalía General de la Nación y tras varios acercamientos, Sneider Pinilla, Olmedo López y el contratista Luis Eduardo López fueron citados a interrogatorio el próximo mes de junio para que entreguen todos los detalles relacionados con el gran escándalo de corrupción en la unidad. El abogado de Sneider Pinilla, Luis Gustavo Moreno. Recordemos que el señor Sneider Pinilla hace más de un mes levantó la mano y decidió pedirle a la Fiscalía un principio de oportunidad. Es decir, ofreció una matriz de cooperación, admitiendo que hubieron y existieron hechos de corrupción de los que él conoció e hizo parte. Pero además, puso a varios a pedir pista en la Fiscalía porque quieren contarle también la verdad al país de lo que ha acontecido. Israel niega haber atacado el campo de refugiados de Al-Mawasi, donde ayer murieron 21 personas, más de la mitad eran mujeres y niñas. Médicos de Al-Mawasi, en la costa de Rafah, aseguran que tanques dispararon contra tiendas de campaña donde hay cientos de miles de personas refugiadas. Lo que sí confirma el ejército israelí es que sus tropas continúan avanzando en Rafah. Junior cerró la Libertadores como líder de su grupo luego de empatar ante Botafogo 0-0, mientras que Millonarios se despidió del torneo con derrota frente a Flamengo y sin registrar una sola victoria. David Macalister Silva, capitán de Millonarios. No fue un buen semestre para nadie en cuanto a lo que se tenía planeado y pensado en cuanto a lo que se había trabajado. Estamos apenados. La selección Colombia atendió a los medios de comunicación en la sede de la federación y se prepara para la Copa América. Camilo Vargas, arquero de la tricolor. Los jugadores que ha elegido el entrenador, tenemos la capacidad suficiente para asumir el rol de titular cuando él lo requiera. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Esta es Blue Radio, la alternativa. Pasamos de ser un país muy taurino, tal vez hasta los años 90, tal vez hasta César Rincón, llenos de ferias que giraban alrededor del mundo de los toros, a ser, y si me permiten la analogía, la estocada la dio el Congreso de la República anoche, a ser un país antitaurino con el argumento del pacifismo, que fue lo que impulsaron los muchos padres de este proyecto. El proyecto se convierte en ley de la República, pasa a sanción presidencial, un proyecto que prohíbe las corridas de toros con una etapa de transición de 3 años. Colombia queda gradualmente, oficialmente, como uno de los países que prohíbe lo que se llamó en algún momento la fiesta brava. Carolina Otero. Néstor, buenos días. Con esta decisión, Colombia sale de los 8 países del mundo que aún implementaba esta práctica. Con 93 votos por el sí y 2 por el no, quedó aprobado este proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes, que recordemos había sido presentado más de 14 veces en el Congreso de la República, pero solo fue hasta esta ocasión que pasó a cuarto debate. El congresista Alejandro García fue uno de los ponentes. Podemos hacer la Colombia que la Cámara de Representantes está a la altura, el Congreso estuvo a la altura de esa petición de más del 80% de los colombianos que estaba en contra de las corridas de toros.
Y es que el camino de esta iniciativa no estuvo nada fácil. Durante su trámite se presentaron recusaciones, tutelas y varios impedimentos por parte de sectores taurinos que buscaban suspender este debate. La senadora Esmeralda Hernández fue una de las que luchó para sacarlo adelante. Pero sobre todo gracias infinitas y enormes a la ciudadanía que lleva décadas peleando por esta causa, luchando esta causa. Se pone fin a más de 500 años de tortura animal en las plazas de toros y se abre paso a una sociedad más justa. Fueron las palabras del defensor de animales Juan Camilo Olarte. No puede ser un espectáculo la muerte, y también que estamos en pleno siglo XXI y la cultura se transforma, la cultura cambia. Eso no lo ha mostrado la historia, entonces no es argumento para mí decir que esto es un espectáculo cultural. Hay que evolucionar y es un paso muy bueno e histórico el que tomó el Congreso de la República. A su vez, el congresista Juan Carlos Lozada, con lágrimas en los ojos, también celebró esta noticia. Que no hay ninguna forma de tortura que pueda considerarse cultura en este mundo. Sin embargo, por otro lado, representantes como Juana Carolina Londoño no estuvieron muy de acuerdo con la decisión tomada por la plenaria. En coherencia de algunos parlamentarios quienes aprueban leyes como el aborto hasta los 6 meses de gestación, el uso de la marihuana recreativa, y están de acuerdo con estas prácticas y se rasgan las vestiduras prohibiendo una tradición que es de minorías en Colombia. Siento que muchas familias quedarán sin empleo de una tradición tanto de Manizales como de Cali, regiones que son taurinas. Ahora será la Corte Constitucional quien decida el futuro de la tauromaquia en Colombia. Cabe precisar que la línea de ejecución de este proyecto plantea un periodo de transición de 3 años donde se adelantará un censo del sector taurino para identificar así a las personas que viven de esta actividad y vincularlos efectivamente a un proceso de reconversión laboral. Posterior a eso, durante el 4º año, se llevará a cabo la transformación de las plazas de toros que pasarán ahora a ser recintos de cultura. Entre otros de los componentes principales de esta iniciativa se plantea que una vez sea ley, se contemple que el gobierno nacional a través de sus ministerios avance en un plan de pedagogía en colegios y escuelas que incentiven el cuidado, protección y respeto por los derechos de los animales. Carolina Otero, Blue Radio. 6:21 a.m. Solo digo que también, Ricardo, hay que decirlo como constancia. Esta mañana protestan ciudades muy taurinas, la principal de ellas Manizales. Por eso aquí la representante Juana Carolina Londoño expresó su voz de protesta en ese debate. La feria de Manizales giraba alrededor de los toros, en buena medida la feria de Cali, o inclusive había toros también en Cartagena, o también en Medellín, o por supuesto en Bogotá, o por supuesto en Sogamoso. Todo eso desaparece máximo en 3 años. Había una propuesta, un proyecto de ley, Néstor, para aliviar el dolor, para cambiar la fiesta brava. Fíjese, yo no estoy seguro de que luego de esta prohibición tenga la posibilidad de seguir adelante, pero la idea era que se llegara a la práctica de otros países en los que no hay muerte del toro al final. Tal vez en Portugal se practican los toros de esa forma. En el sur de Francia, en donde había toros, también creo que le quitaron el componente de la muerte. Lo que los antitaurinos llaman la tortura. Pero bueno, para bien o para mal, esta es la decisión que ha tomado el Congreso, último trámite, la Cámara de Representantes. Eso ya ha perdido fuerza, ¿no? Esa sí es literalmente la crónica de la muerte anunciada. Sí, ¿no? De acuerdo. Tal cual. Crónica de una muerte anunciada, porque la verdad, lo que se llama la fiesta brava ha venido decayendo con ley o sin ley. En Bogotá hace 2 años no hay feria, en Cartagena también hace 2 o 3 años prácticamente no hay, así que se concentra la de Cali yo creo, y la Héctor, de Manizales. Yo creo que si no hubiera habido este proyecto, esta ley ya convertida en ley, los toros estaban destinados a desaparecer tarde o temprano, más temprano que tarde. Han cambiado las maneras de disfrutar. Se había quedado sin público. Claro, los toros tenían muy pocos años de vida. Incluyéndome. Yo en algún momento fui a un par de corridas padre, y eso me dejó de gustar, y creo que los toros no tenían de todas formas futuro. Ahí había habido una transformación en el gusto, en la diversión, es decir, y en la percepción. También. A mí no me gustaba ver el animal sufriendo,
Pero bueno, ese es un debate diferente. La otra noticia del día de esta mañana, en segundos aquí, la presidenta de Suramericana, le hablo a los 5.300.000 afiliados, pero especialmente al resto de millones de colombianos que tenían una EPS, que están viendo cómo se caen las fichas del dominó. Lo había descrito gráficamente el presidente Petro con su descripción de chu-chu-chu. Chu-chu-chu fueron 3 Sanitas Compensar en su orden, y ahora Sura, que se queda sin oxígeno financiero, y es la gran noticia, la terrible noticia para 5.300.000 colombianos. Nicole Buitrago. Néstor, buenos días. Queremos comunicarle la decisión más difícil que hemos tenido que tomar como compañía. Así inició la intervención de Juana Francisca Llano, la presidenta de la compañía Suramericana. Fue el presagio prácticamente de esta decisión que cambiaría el futuro de la EPS Sura. Para el retiro de EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. La razón principal del retiro de esta EPS es sin duda la compleja situación financiera que está atravesando el sistema de salud. Aseguran que los recursos son insuficientes para cumplirle a más de 5 millones de afiliados a esta EPS, y que además las enfermedades están aumentando y se están agudizando, y que el traslado de pacientes de otras EPS los está poniendo en jaque, porque todo esto representa mayor gasto en salud. El sistema de salud enfrenta una desfinanciación histórica que compromete su sostenibilidad. En EPS Sura hemos perdido entre el año 2022 y 2023 360.000 millones de pesos, lo que agotó nuestro patrimonio. Pero también manifestaron que el tiempo se agotó y que por eso deciden dar un paso al costado antes de que se vean enfrentados a drásticas medidas como la intervención forzosa o una posible liquidación por parte del gobierno nacional. Importante mencionar que si usted es afiliado a esta EPS, va a seguir recibiendo todos los servicios médicos, y de aprobarse la petición, iniciaría un traslado de todos los usuarios a otras EPS. Pablo Fernando Otero, gerente de la EPS Sura. Una forma para que podamos acompañar tanto los afiliados hasta el último día que actuemos como EPS. La solicitud está ahora en manos del Superintendente Nacional de Salud. Tendrá 65 días hábiles para aprobar o negar esta petición de Sura. Incluso no descartan desde la superintendencia empezar a recibir otras solicitudes similares, de acuerdo al panorama muy complejo que están viviendo varias EPS. Luis Carlos Leal, Superintendente Nacional de Salud. Realmente todas las EPS venían presentando un deterioro financiero que no es un deterioro de los 2 últimos años ni de los 3 últimos años. Esta posición del superintendente fue ratificada en un comunicado de la Presidencia de la República, en donde aseguran que esta crisis de las EPS es el resultado de varios problemas estructurales y sistemáticos, y que por eso la salida más cercana está en establecer un nuevo sistema de salud. Nicole Buitrago, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 27 minutos. A la EPS Sura le quedan 2 caminos. Uno directo a desaparecer, que es que el gobierno les apruebe el desmonte progresivo, y otro lleno de trabas y de procesos, pero que llega al mismo destino. Ese es el camino de una intervención. Con el escenario actual no hay nada más que hacer con Sura, y en los 2 caminos el futuro de la salud de 5,3 millones de afiliados está en manos del Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal. Y por eso la palabra que mejor resume esta mañana lo que está pasando con el sistema de salud en Colombia es incertidumbre. Si bien Sura tiene afiliados por todo el país, de los 5,3 millones de afiliados, 3.5 están en el departamento de Antioquia, y de esos 1.6 millones en Medellín. Por eso la crisis la están sintiendo, el sacudón más fuerte, el epicentro de este temblor es en esa región. Mientras el presagio del presidente Petro, ese chu-chu-chu de las EPS en el sistema, se está cumpliendo al pie de la letra, amanecemos inundados de preguntas. ¿Qué va a pasar con las cirugías de los pacientes? ¿Qué pasará con las citas médicas? ¿Cómo va a ser la entrega de medicamentos? ¿Qué sigue con la medicina prepagada? Pues la respuesta a esta hora es que no va a pasar nada, porque Sura tiene que esperar respuesta de la superintendencia, que tiene 65 días hábiles para responder. Ahora, si la superintendencia aprueba el desmonte progresivo, hay una pregunta mucho más importante.
a dónde nos van a trasladar a los 5,3 millones de pacientes, porque no podremos ir a ninguna EPS intervenida por el gobierno, es decir, ni a Nueva EPS, ni a Sanitas, ni a Famisanar, ni a SOS del Valle, ni a Asmed Salud, ni a Sabia Salud, que también está en Antioquia, a ninguna de las intervenidas, pero tampoco a Compensar, que también pidió liquidación. Y entonces, ¿cuáles quedan? Quedan 21 EPS, ninguna con el músculo o la capacidad para recibir esta cantidad de pacientes. Y si nos reparten entre todas, suponiendo que esos 5.300.000 pacientes vayan de a poquitos a las 21 EPS que podrían recibirlo, con mayor razón, prepárese para escuchar el chu-chu-chu de las EPS, porque ahí sí llegaríamos a la crisis explícita, esa de la que hablaba, la que quería la exministra Carolina Corcho. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. Comenzó formalmente el proceso de colaboración con la justicia de 3 piezas clave del escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, que ha originado una tormenta política y judicial que ha salpicado no solo al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino también al Congreso de la República. El exdirector de la unidad, Olmedo López, acordó este martes con la Fiscalía asistir a todos los interrogatorios programados por los investigadores del caso para esclarecer el alcance de este escándalo. Diligencias inicialmente programadas para toda la próxima semana, entre el lunes 3 y el viernes 7 de junio. Durante ese proceso, López se comprometió a aportar las pruebas que sustentan sus señalamientos y a no hablar temporalmente con los medios de comunicación. Por su parte, el exsubdirector de la unidad de protección, unidad de gestión de riesgos, Sneider Pinilla, tendrá que acudir en diligencia de interrogatorio los próximos 12 y 13 de junio, momento en el que podrá aportar las cerca de 30 páginas de información relevante como chats, fotos y otros elementos que, según él, demostrarían las acusaciones en contra del presidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, además de otros altos funcionarios del gobierno nacional. El tercer eslabón de la cadena de este escándalo de corrupción es el empresario nariñense Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, quien ya rindió una primera declaración ante la Fiscalía, pero que tendrá que ampliarla este jueves en interrogatorio. López ya anticipó ante la justicia los detalles de cómo lo contactó un allegado a Olmedo López en un club de ciclismo de Pasto para que participara en el proceso de carrotanques, sumado a la forma en la que él seleccionó las 3 empresas que participaron en el proceso, y finalmente confirmó que quien estuvo detrás de ese contrato en la práctica fue el exsubdirector de la unidad de gestión de riesgo, Olmedo López. La otra gran arista del escándalo la tiene en sus manos la Corte Suprema, que avanza en las investigaciones preliminares contra el senador Iván Name y contra los representantes de la Cámara, Andrés Calle y Guadid Mansur, para lo cual ya viene escuchando a varios de los altos funcionarios mencionados en el escándalo, al tiempo que ya decidió citar, en el caso de Calle y Name, a Olmedo López para que la próxima semana rinda declaración sobre este escándalo de corrupción. En manos de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia está la inmensa responsabilidad de esclarecer el verdadero alcance y todos los responsables de este escándalo de corrupción de los carrotanques, para evitar manipulaciones con fines económicos o políticos, y para verificar si es cierta o no una frase que ronda en los pasillos del Congreso: no están todos los que son, ni son todos los que están. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Estocada para las corridas de toros, pero resurrección para los días sin IVA. Días sin el impuesto al valor agregado del 19% que revivió ayer el Congreso de la República, que en último debate obtuvo 58 votos a favor en plenaria del Senado, reviviendo así esos festivos tributarios y dándole luz verde al proyecto 140 de 2023 del Centro Democrático, que ya había sido avalado en la Cámara de Representantes y que ahora pasa a conciliación y a posterior sanción presidencial. No obstante, fue el propio presidente Gustavo Petro quien desmontó esos días sin IVA, que recordemos nacieron durante el mandato del expresidente Iván Duque y durante la pandemia del COVID-19 como una manera de empujar la economía, mover el comercio, generar empleo y aliviar, por supuesto, el bolsillo de millones de familias. Sin embargo, con la llegada de Gustavo Petro al poder, el Ministerio de Hacienda eliminó
esas jornadas bajo el decreto 2357 del año 2022, mientras, dijo Hacienda en ese momento, analizaba los efectos, sopesaba los costos fiscales y determinaba el posible daño a los productos nacionales por cuenta de los importados, que era una de las grandes preocupaciones del presidente Gustavo Petro, y quien incluso a través de su cuenta en Twitter invitó a dejar de comprar productos extranjeros. Fantasma que sin embargo acecha nuevamente hoy al presidente, quien deberá sancionar la ley aprobada ayer por el Congreso, por medio de la cual se institucionaliza los días sin IVA como una política de Estado para estimular la economía, generar empleos, proteger el bolsillo de los colombianos, y deja al gobierno la potestad de definir hasta 3 días sin IVA al año y hasta un máximo de 5 en las zonas de frontera, así como también en manos del gobierno queda la posibilidad de establecer cuáles bienes tendrían la exención de dicho impuesto. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana. La primera línea hizo terrorismo en Bogotá durante el estallido social. Lo confirmó el Tribunal Superior de Bogotá a través de una sentencia que dejó en firme esa decisión contra 4 miembros del grupo que pretendía que se cayera la pena de 19 años de cárcel o que se la modularan. Los sentenciados son Wilson Moreno, Justo Villarraga, Erika Flores y Gracie Perilla, quienes la justicia encontró que operaron ilegalmente en Bogotá bajo el mando de Wilson Reinel Moreno, alias Martín o alias El Negro, del Frente Segundo Manuel Marulanda Vélez de las FARC, que era el encargado de reclutar y entrenar jóvenes para las protestas. El blanco de estos condenados de la primera línea fue siempre la fuerza pública, tirar piedras, pero en general incitar a la violencia y generar caos entre el 13 de septiembre de 2019 y el 13 de septiembre de 2020. Esta es la segunda sentencia que establece vínculos de la primera línea con grupos ilegales. Ya estaba aprobado con el ELN, ahora con integrantes directos de las FARC, que los llevaron a esta condena por hacer terrorismo, concierto para delinquir agravado, perturbación en servicio de transporte público oficial y violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. La ratificación de esta dura condena, que habla de algunos violentos, no de todos los jóvenes que salieron a protestar, llega justo cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro está nuevamente en plan de beneficiar a los integrantes de esta organización con el argumento de que eran perseguidos y víctimas inconformes del Estado que representa hoy el presidente Gustavo Petro, que ha dicho públicamente que viene de allí, de la primera línea, y que se enorgullece. O por ejemplo de la vicepresidenta Francia Márquez, que no pierde oportunidad para en plaza pública lanzar arengas de viva la primera línea. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Esta es historias Blue Radio, reales la de las que no se alternativa. habla con testimonios. 6 de la mañana, 38 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos este día
tratando de provocar las mejores emociones para hacer de esta jornada una buena experiencia. Tema de hoy, padre. Oye, yo quiero hablar de moderación. He estado leyendo, estaba asistiendo al jardín. Usted se acuerda de Epicuro, ¿verdad? Sí. He estado de nuevo yendo a esa escuela filosófica de antes de Cristo y he estado descubriendo cómo el placer, sí, tiene que ser una de nuestras búsquedas. Epicuro, en la vieja filosofía griega, el jardín de Epicuro, claro, fue un rinconcito que se inventó Epicuro para dar rienda suelta al hedonismo. Al hedonismo, al placer. Pero allí ese placer tiene una invitación y es la moderación. En medio de todo, en medio del disfrute hay que estar moderado. Vivimos en la sociedad de la desmesura. Todo el mundo quiere todo a los extremos y no, hay que aprender a buscar el placer, pero moderadamente. Ya viene el padre Linero hablando esta mañana de placer. De placer. De placeres. Muy bien. 6:39, ya viene Daniel Angulo con los deportes. Hoy hablando de la Copa Libertadores, empates y derrotas de los equipos colombianos. Néstor, saludo para todos, muy buenos días. Evidentemente, del equipo demostrar que es Junior de Barranquilla y el otro que espera que termine rápido este semestre, que es Millonarios, para replantear, para reforzar el equipo, porque dejó otra imagen deplorable en el escenario internacional. Millonarios se despide de Copa Libertadores sin poder ganar un solo partido, Néstor. No, salvado anoche, porque la goleada iba a ser peor, ¿no? Sí, claro, un 3-0 corto. En el primer tiempo ya perdía 3-0, después bajó, sacó el pie del acelerador Flamengo, si no hubiese sido mucho peor. Si me permite un segundo, Daniel, acaba de llegar al estudio, para quien quiera hacerle preguntas, la presidenta de Suramericana, la doctora Juana Francisca Llano, la responsable de esta, que dice que es la decisión más dolorosa, que es la liquidación o quiebra o retiro o desaparición de la EPS Sura para 5.300.000 afiliados. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Doctora Llano, buenos días. Buenos días, Néstor. Juana Francisca Llano, la vi ayer casi al borde de las lágrimas, diciendo esta es la decisión más difícil. Y se refería a lo que técnicamente ustedes han llamado retiro, ¿no? Programa de desmonte progresivo, ¿no? Programa de desmonte progresivo. ¿Qué diferencia hay entre este retiro de la EPS Sura con la liquidación que había pedido hace un par de meses compensar, con la quiebra de la EPS Sura? Mira, ambas, hablemos de lo que pidió compensar y Sura, ambas son un retiro del sistema, un retiro voluntario del sistema que terminaría, digamos, en una liquidación de las compañías. La diferencia con el programa de desmonte progresivo es que nosotros le presentamos a la Superintendencia Nacional de Salud precisamente un programa de cómo hacerlo. Le podemos prestar servicios temporales durante ese desmonte, como tecnologías que tiene la EPS Sura, equipos expertos en diferentes tipos de la población, modelos operativos que podemos poner al servicio de ese tránsito, lo que no ocurre en el retiro voluntario. Y adicionalmente, el programa de desmonte progresivo... En la liquidación. En el retiro voluntario que termina en liquidación, sí. O sea, el programa de desmonte les da un periodo de transición. Así es, precisamente. Es un programa, por eso decimos que es ordenado, diligente y que no se hace de un día para otro, sino en un tiempo que se establece con la Superintendencia Nacional de Salud. Doctora Llano, yo he venido a descubrir desde ayer que personas cercanas, muchas de ellas en esta mesa, son pacientes de Sura, que valoran mucho y que quieren el servicio de Sura. Para esos 5 millones de colombianos, 5.300.000, muchos en Medellín, muchos en Bogotá, ustedes operan en 5 regiones, hoy, ¿qué les debe pasar? ¿Cuál es el efecto de la decisión que ustedes han tomado de desmontar la EPS Sura? Néstor, hoy, 29 de mayo, nada. EPS Sura sigue aquí hasta que la Superintendencia Nacional de Salud tome una decisión. Y cuando tome esa decisión, que esperamos que sea positiva,
empezará un desmonte, como lo indica su nombre, progresivo, en el que la compañía se encargará de cuidar absolutamente a los afiliados. Tener muy claras, nosotros tenemos segmentados los afiliados en 4 tipos de afiliados. Los punta de pirámide, que son los que tienen enfermedades crónicas, cáncer, cosas muy difíciles. Los sanos, los enfermos normales y la población en riesgo, que es, por ejemplo, las embarazadas, ¿cierto? Entonces nosotros dentro de nuestro programa tenemos claro qué hacer con cada una de las poblaciones, cómo entregarlas, con qué información, cómo cuidar la información clínica del afiliado. Entonces hoy, 29 de mayo, nada, hoy seguimos siendo EPS Sura para todos. Y seguiremos prestando nuestros servicios. Las personas, ahorita me decía una persona, estoy muy angustiada porque mi mamá tiene programada cirugía de reemplazo de rodilla. Tranquila, esa cirugía se va a hacer. Me dio una apendicitis hoy por la noche con mi hijo. Tranquilo, EPS Sura le va a responder. Pero eso es hoy y mañana. Cuando les responda la Superintendencia de Salud, y debe ser de aquí a julio, ¿no es verdad que es el plazo? De aquí más o menos a septiembre, porque son 65 días hábiles. No, por eso, 65 Néstor. días hábiles, hice la cuenta, se cumplen a finales de julio. Sí, pero lo que puede suceder, nosotros estamos pensando que puede ser septiembre por, obviamente, preguntas que naturalmente va a tener la Superintendencia. Bueno, de aquí a septiembre, la Superintendencia le responde. ¿Qué pasa si la Superintendencia de Salud les dice no les apruebo el desmonte? Bueno, hacemos un llamado a que la Superintendencia nos lo apruebe, creemos que es lo mejor. De no aprobarlo, Néstor, lo que dice la ley es que seguiría la intervención de EPS Sura. Si yo estoy en Sura, ¿hoy podría pedir el cambio de EPS? Retirarte de EPS, sí. Lo podrías hacer. ¿Y eso no es lo que va a pasar hoy? Pues nosotros le hacemos el llamado a los usuarios de que no tienen que hacer eso, no lo deben hacer. EPS Sura sigue aquí, sigue prestando los servicios y nosotros... Pero doctora Llano, perdóneme. A ver, con todo el dolor del mundo, con la realidad, pues EPS Sura arrancó un proceso de extinción, de desaparición, que va a ser gradual, claro que va a ser gradual, y seguramente... ese es el dolor que le causa a usted. Usted sabe que esto termina en la liquidación o desaparición o extinción, cualquiera que sea la palabra. Si esa extinción es de aquí a ¿cuánto? ¿6 meses? ¿8 meses? Supongamos, sí. ¿Qué pasa con los pacientes de ahí en adelante? De ahí en adelante los pacientes, digamos, ya serán responsabilidad de lo que el gobierno defina, quiénes serán las EPS receptoras. Y si yo fuera paciente de EPS, yo digo, tengo derecho a decir... Qué susto, mi EPS manejada por el gobierno, prefiero irme antes. Tiene todo el derecho, Néstor. Así es que nosotros hoy escogemos nuestra EPS. ¿En qué EPS queremos estar? ¿Con qué servicio nos sentimos más tranquilos? El llamado que yo hago, Néstor, reconociendo que eso es una realidad la que usted está diciendo, es que hoy EPS Sura se va a encargar por el usuario de que eso se haga de la mejor manera posible y dejarlo en las mejores condiestiones. Eso es lo que yo estoy diciendo. Le quiero leer el mensaje de un oyente que me parece justo, doctora Juana Francisca. Este es un oyente que me escribe en redes sociales y me dice lo siguiente. Se llama Juan Camilo Castañeda Gutiérrez. Néstor, buenos días. Yo soy paciente de Sura. Estuve por COVID 40 días en UCI. Me dieron 3 infartos, le debo la vida a la EPS Sura. Dígale por favor a la doctora que gracias por eso. Mi número de celular es tanto, Juan Camilo Castañeda. Muchas gracias, Juan Camilo, nos alegra poder haberte servido. A estas personas a las que Sura les sirvió, y yo creo que Sura era una gran EPS. Todavía estamos aquí, Néstor, eso es importante. ¿Y por qué te digo que es importante? Porque el gobierno no ha tomado una decisión. Y eso a nosotros nos exige toda la responsabilidad mientras estemos aquí. Y vamos a seguir siendo la EPS que somos hasta que el gobierno, porque no está en nuestras manos, es el gobierno el que define si aprueba o no el plan de desmonte. ¿Cuánto perdió Sura el último mes del que usted tenga referencia? 56.000 millones de pesos en abril. En abril... Del 2024. En abril pasado, hace un mes. Sí. Usted perdió en un mes 56.000 millones de pesos. Cada mes que usted funcione pierde una cifra parecida. Una cifra, unos meses más y otros menos, sí, señor. ¿Y hay alguna, es decir, ustedes son una empresa privada? Sí. Que el gobierno ha dicho que ustedes lo que quieren es ganar plata. Sí, Néstor. Si usted sigue operando, es contra un balance, contra unos fondos que no son ilimitados.
Así es. ¿Ustedes están dispuestos a perder hasta cuándo? ¿En qué momento dicen, se acabó la plata, ya cerramos? 28 de mayo del 2024 dijimos, esta compañía ya no tiene patrimonio, nosotros agotamos el patrimonio y nos hemos dedicado a cuidar las reservas técnicas de la compañía, Néstor. Esto es muy importante, tener reservas técnicas para responderle a la red de prestadores y por ende al servicio de nuestros afiliados es lo que nos ha movido en el cuidado durante todos estos meses, y por eso ayer decimos, no, ojo, no debemos seguir así, el sistema está desfinanciado y le vamos a empezar a quedar mal a nuestros afiliados, que no queremos hacerlo si no tomamos decisiones, y a la red de prestadores. Quisiera hacer una cosa, Néstor, que de la pregunta que me hiciste. Sí, señora. De ganar plata, si me lo permites. Claro. Esta es una compañía que lleva 30 años en este sistema. De esos 30 años ha repartido dividendos 5 años. Y en los últimos 15 años, EPS Sura nunca ha repartido un dividendo. Siempre se lo hemos reinvertido a EPS Sura. Nunca ha salido de EPS Sura en los últimos 15 años, digamos, dividendos hacia el Pero una empresa que no reparte dividendos en el sector privado es una empresa pues con unos socios que se le quejan a usted, ¿no es verdad? No, no se nos han quejado porque tenemos la claridad de que tenemos una responsabilidad social con este país. No, lo que pasa es que ustedes tienen un músculo muy grande porque ustedes son, al final de cuentas, parte de una organización empresarial que va más allá de EPS Sura, ¿no? Está Sura, está... pues, Seguro Sura, prácticamente. Pues. Y Bancolombia ahí amarrado en el mismo grupo. ¿Eso lo han evaluado? Porque terminan las empresas rentables financiando a EPS Sura. No. Hasta ahora, digamos, no hemos tenido afectaciones en el resto de compañías, y lo que ha sido claro para Sura es que no necesariamente tenemos que tener rentabilidad de EPS Sura, pero no podemos tener pérdidas de valor tan estructurales que ponen en riesgo la atención a los usuarios. Sí, doctora Llano, esta crisis en el sistema de salud no empezó ayer, ni en diciembre, ni en este gobierno. Es un cúmulo y el tiempo está haciendo que lleguemos a esto que hoy se vive en el sistema de salud. ¿Qué entonces cambió de Sura EPS diciendo hace apenas unas semanas que quería ser gestora de salud y vida en el modelo que propone el presidente Gustavo Petro, a Sura pidiendo un desmonte progresivo? Sí, Camila, mira, nosotros estuvimos dispuestos a revisamos el rol de gestores de vida en salud, lo conversamos con el gobierno, es una realidad. Estuvimos dispuestos a hacerlo, digamos, bajo unos requisitos, porque no queríamos hacerlo de cualquier forma, sino que sí pudiésemos incidir en el sistema, representar al usuario, que el usuario tuviera quien ponerle una tutela, generar redes, etcétera. Pero es que la reforma va más allá de que nosotros seamos o no gestores de vida y salud. Más que la reforma, los problemas estructurales del sistema van más allá de que nosotros seamos gestores de vida y salud. No se soluciona con que las EPS seamos gestores de vida y salud. Nosotros necesitamos una reforma estructural que resuelva los problemas estructurales que hasta hoy no está sobre la mesa. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que falta para resolver esa crisis? Si no se resuelve siendo gestoras de salud y vida, ¿qué es lo que falta en los proyectos que ha presentado el gobierno? Porque, Camila, aún sin EPS, el sistema está desfinanciado. El país no tiene la plata. Entonces no se trata de que nosotros nos convirtamos y ya. Se trata de que seamos conscientes de que estamos... ¿Pero por qué le dijeron ustedes al presidente o al gobierno o a la sociedad hace apenas unas semanas que ustedes estaban dispuestas a dejar de ser la EPS que concebimos como estaba concebida Sura para ser gestora de salud y vida? ¿Pensaron que ahí había una salvación? Porque estuvimos buscando un rol que nos permitiera permanecer en el sistema y desde adentro seguir trabajando en el sistema. Pero no porque nosotros tengamos un rol en el sistema se van a resolver los problemas estructurales. Es decir, que en cualquier caso, ¿ustedes iban rumbo a pedir el retiro del servicio del sistema de salud? No, si hubiésemos tenido la oportunidad de una reforma que realmente se encargue de todo, oportuna, porque es que lo que pasó ayer y lo que le estamos diciendo al país es, ya llegamos al límite, no hay tiempo, no es seguir y seguir, ¿me explico? Y eso no está sobre la mesa. ¿Cuál fue el límite? ¿Cuál fue el punto que los llevó a ustedes a decir ya no hay más tiempo? El cuidado de nuestras reservas técnicas para cumplir con nuestras obligaciones ante los afiliados y ante las clínicas. ¿Qué quiere decir eso, el cuidado de las reservas técnicas? Eso quiere decir que esta compañía, cuando tú le pides una cita al ortopedista para que te arregle un problema del codo y le pides la autorización a la EPS inmediatamente reserva el valor de eso para tener con qué pagarle a la clínica que te va a tratar.
Esas reservas las estamos cuidando. Y como el dinero es insuficiente, de 100 pesos que recibe EPS Sura, nos gastamos 102.5 en la ayuda diagnóstica, en la apendicitis, en la cita médica. Todavía no hemos tocado gastos administrativos. Si hubiera seguido funcionando como hasta ahora, bueno, sigue funcionando como hasta ahora, pero ya aquí hay una petición al gobierno, pero si le entiendo bien, doctora Llano, si no se hubiera hecho la petición, lo que empezaría a pasar es que se dejarían de atender las citas, los procedimientos, porque no habría recursos para poderlos pagar, para esas reservas de lo que se necesita para atender a los pacientes. En el tiempo, lo que estamos es anticipándonos a que eso pase, y sí. ¿En cuánto tiempo iba a pasar eso? En el tiempo se empiezan a erogar esas reservas técnicas, hablemos de un año, se empiezan a erogar esas reservas técnicas y ahí podríamos empezar a tener problemas de servicio. Es lo que no queremos hacer y estamos comprometidos con que no pase. Ayer el superintendente de salud, doctora Llano, dijo que el gobierno del presidente Petro ha sido uno de los que más ha cumplido con el pago de la UPC. Y dice que ha pagado incluso más que otros gobiernos. ¿Cuál es la verdad sobre eso? Sé que es un poco técnico, pero es una de las almendras de toda la crisis que hoy afronta el sistema de salud en Colombia. Es que diferenciemos. Una cosa es el giro de los recursos y otra cosa es que los recursos sean suficientes. Son dos cosas distintas. El giro de los recursos... El giro se ha hecho puntual. El giro se ha hecho puntual como en todos los gobiernos. Pero los recursos son insuficientes. Pero la UPC es insuficiente, como también ha sido insuficiente estructuralmente. ¿Y por qué ha sido insuficiente? La UPC es lo que el gobierno le da a usted, EPS Sura, para que atienda al señor Pepito Juan Pérez. Camilo. ¿Cierto? Al señor Juan Camilo. Esos son 1.300.000, 1.400.000 pesos, dependiendo qué régimen, anuales. Eso es lo que el gobierno le da por cada colombiano. ¿Usted se gasta cuánto por cada uno de sus afiliados? Mira, yo no lo tengo por persona, porque me parece una cifra difícil de dar, porque en ese 1.300.000, digamos, que todos ponemos sobre la mesa, atendemos la odontología o el cáncer, o la enfermedad huérfana. Una sola persona se puede consumir 4.000 millones de pesos del sistema en una enfermedad huérfana, y hay otras que no se las consumen. Esa es la mutualidad que se hace, digamos, en el aseguramiento. Te lo puedo responder desde el total, y ahí es cuando te digo, de 100 pesos que recibimos, 102 se van en las enfermedades. Esta EPS funciona con el 3.5%, es supremamente eficiente el indicador de gastos. El gobierno, doctora Llano, pues desde el momento mismo en que llegó el presidente Petro, dice que ustedes, las EPS privadas, son empresas codiciosas que están dedicadas a ganar plata, que se quedan no solo con la intermediación financiera. Mejor dicho, el gobierno ve el modelo privado como el responsable de que tengamos uno de los peores sistemas de salud en el mundo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que ustedes son, le pregunto su respuesta, ustedes son responsables de lo que según el gobierno es un muy mal sistema de salud? No, Néstor, bajo nuestra perspectiva en Sura no consideramos que eso sea real. Realmente nosotros tenemos un sistema de salud que además tiene un logro social importante, que es el derecho fundamental a la salud, nadie niega eso. La universalidad, hemos mejorado mucho en el acceso, tenemos problemas, sin duda, pero no son responsabilidad de un solo actor, son responsabilidad de múltiples actores dentro del sistema, de los que todos nos tenemos que encargar. Sí, doctora Llano, como la crisis es de todo el sistema, ¿por qué Sura decide quedarse con la medicina prepagada, que le entiendo no sufriría cambios en esta decisión del desmonte progresivo? Porque son dos cosas distintas, Camila. Sura empezó a vender pólizas de seguros desde antes de la creación de EPS Sura, muchos años antes de la creación de EPS Sura. Una cosa son los seguros voluntarios, como el de tu carro, el de tu casa, el de tu empresa o el de tu salud, y otra cosa son los sistemas obligatorios de salud. Pero es un mito que esos seguros se apalanquen sobre los recursos de las EPS. En Sura, solo el 1% de ciertos tratamientos se derivan a la EPS. De resto no más. En medicamentos ese porcentaje puede subir, pero no porque Sura lo establezca así y quiera cargar el sistema obligatorio de salud, sino porque eso no se cubre ni aquí ni en muchos países. Terminan, doctora Llano, terminan tocados los pacientes de la prepagada por cuenta de la, iba a decir liquidación, bueno, de la solicitud de retiro. Del retiro del desmonte de la EPS Sura.
Porque, No. suele pasar que cuando está usted en una prepagada le dicen, le hacemos el tratamiento, le hacemos la cirugía, un pedacito de esa cirugía, los tornillos o qué sé yo, lo asume la EPS y el otro pedazo lo paga la prepagada. No, insisto. Y suele haber relaciones entre ambas, prepagada y EPS. Sin duda, e integraciones y demás. Pero insisto que en Sura solo es el 1%. ¿Eso qué quiere decir? A nuestros clientes de salud sus pólizas seguirán como están y sus tratamientos seguirán como están y buscaremos soluciones adicionales para lo que, digamos, no podamos cubrir bajo las pólizas voluntarias. Pero claro, doctora Llano, seguir cubriendo y ofreciendo el servicio de la prepagada no abre la puerta a lo que uno podría comparar con una EPS privada. El que tenga la plata, que pague el conocimiento, el médico, la red de clínicas y toda la experiencia que por 30 años tiene Sura. ¿Esto no es un poco soltar la EPS para quedar con una red, un paquete, un ofrecimiento de medicina al que tenga la plata para pagarlo? Situación que existe mucho antes de que la EPS existiera. Eso es lo que quiero decir, o sea, no es nada nuevo, no es que estemos creando una EPS no se privada. crea, pero Sura sí toma la decisión de quedarse solo con esa plata, Sí. o ese privado, con el Sí. que tiene plata para Sí. pagarlo. Sí. Doctora Llano, usted hablaba de situaciones estructurales. Me da ejemplo de realmente, porque es que ahí es donde está el problema. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son Varias. esas condiciones estructurales? Varias. Hay unas que son de tendencias globales. Estamos viviendo más años. Como envejecemos más, tenemos una población más envejecida, consumimos más salud. Hay más tecnologías nuevas en salud que son más costosas, ¿cierto? Sí. Hay un perfil epidemiológico distinto, nuevas enfermedades y cosas distintas. Todas esas tendencias globales que están viviendo todos los sistemas de salud, que además tienen estas problemáticas, no es solo el de Colombia, pero que nosotros no somos la excepción, ¿cierto? Eso exige y presiona la financiación. Particular de Colombia, espectacular. Derecho fundamental a la salud progresivo a partir del 2015. ¿En qué se traduce eso? Todo está cubierto. Todo está cubierto. O vía un PBS o vía una tutela. Para que lo hablemos así, pues presupuestos máximos. Todo tiene límites financieramente. Por eso digo, con o sin EPS Sura. EPS Sura se va, Sanitas se va, Compensar se va. Pero es que la financiación le queda al Estado, porque siempre ha sido del Estado además. Entonces esos son los problemas estructurales. Coyunturalmente, ¿qué ha pasado? Varias EPS que se han ido en el tiempo, que hacen que se trasladen usuarios a otras EPS que demandan mayor modelo operativo con la misma insuficiencia de UPC. ¿Sí ves?